Gracias, qué gran recibimiento. Estoy muy contento de estar con todos y todas para platicar un poquito sobre lo que son los recursos en el juicio de amparo indirecto y directo. La verdad es que me parece una de las partes más técnicas del juicio de amparo, que de suyo ya es bastante técnico, pero los recursos, a mí me gusta verlos y de una vez les hago el comercial. Gran parte de la charla que tendremos el día de hoy tiene como referencia uno de los libros que a mí me parecen más adecuados, certeros, sobre los medios de impugnación en el juicio de amparo, que es de la autoría del magistrado Salvador Castillo Garrido. Es un magistrado que se encuentra aquí en la ciudad de Boca del Río, en un tribunal colegio de materia penal, pero que hizo un gran esfuerzo por condensar muchas de las ideas y de la práctica de la función jurisdiccional en un libro. Entonces tomaremos como base ese libro porque, como ustedes bien saben, realmente la doctrina en materia de amparo se va construyendo a través de los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Entonces, vamos a tomar este libro como referencia y también, por supuesto, las tesis y jurisprudencias que han emitido los tribunales de la Federación respecto de los recursos y de cómo interactúan con los diferentes procedimientos que hay en la ley de amparo. Pero bueno, voy a compartirles pantalla de una presentación muy sencilla que les preparé. Un segundito. Bien, me dicen si la pueden ver, por favor. Sí, se ve. Sí, excelente. Bueno, demos inicio entonces. Son los medios de impugnación en el juicio de amparo, en el juicio de amparo en general. Arturo Serrano Robles, quien fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos decía que el recurso es volver a dar curso al conflicto, un volver en plan revisor sobre lo andado, de manera que ante quien deba resolverlo concurran las mismas partes que atendieron ante el inferior, a pedirle que reanalice la cuestión controvertida y que decida si la apreciación efectuada se ajusta o no a la ley correspondiente. Abrimos con lo que es la definición del recurso, porque me gustaría también decirles, el recurso, la doble instancia, la Corte Interamericana nos ha marcado que es un derecho humano. Por eso es que prácticamente, bueno, no prácticamente, todos los procedimientos que existen en México, todos los procedimientos legales, tienen dos instancias. Y me podrían decir, bueno, es que el juicio laboral en México no tiene apelación o no tiene un recurso de revisión que podría ser un recurso homologable. No, pero tiene un medio de defensa en términos del artículo 25 del Pacto de San José, que es el juicio de amparo indirecto. El juicio de amparo indirecto, como debemos recordar, es un juicio que se integra a la normativa mexicana, pero es el recurso de casación francés. Ahí tiene sus orígenes. Entonces, por eso es que a veces interactúa también con los procedimientos ordinarios que no tienen un recurso de apelación en medio. Es por eso que durante mucho tiempo, primero las juntas, luego los tribunales laborales, no han tenido la, entre comillas, necesidad de un recurso de apelación, porque cuando presentamos el juicio de amparo en directo, presentamos el juicio de amparo en directo, tenemos prácticamente un ejercicio de revisión por un superior, en este caso, pues no jerárquico, pero sí con esta protección que brinda desde la Constitución el juicio de amparo directo. Entonces, por eso es que aún esos procedimientos que solo tienen una instancia, tienen una instancia revisora, aunque claro, el juicio de amparo, como bien lo sabemos, es una instancia revisora desde la Constitución. Bien. Ahora, los recursos son medios de impugnación que se interponen contra una resolución judicial pronunciada en un proceso ya iniciado, generalmente ante un juez o tribunal de mayor jerarquía y de manera excepcional ante el mismo juzgador. Aquí quiero hacer un paréntesis.
En teoría general del proceso, cuando nosotros analizamos los sistemas recursales o los medios de impugnación, advertimos que hay dos tipos de medios de impugnación, que son los horizontales y que son los verticales. Estamos muy acostumbrados a los medios de impugnación verticales. ¿Por qué? Porque es aquel recurso que revisa o que analiza el superior en grado. Volvamos al caso de la clásica apelación. Un juez de primera instancia es recurrido y va ante una sala o ante un tribunal de apelación, y este es el clásico recurso vertical. El horizontal es cuando este recurso se interpone ante el propio juzgador, y en la ley de amparo hay un recurso así, que es el recurso de reclamación. Está en el artículo 104 de la ley de amparo, que veremos en unos minutos, un poquito más adelante. Pero bueno, la ley de amparo admite ambos tipos de recursos, tanto los de naturaleza vertical, que son la revisión, la queja y la inconformidad, como los de naturaleza horizontal, que es la reclamación. Bien. Como les comentaba yo hace unos minutos, hace unos segundos, en el juicio de amparo hay 4 recursos. Y 3 se encuentran en el apartado que inicia en el artículo 80 de la ley de amparo, y uno se encuentra en la parte de la ley de amparo que habla de ejecución y de cumplimiento, que es el artículo 201, que establece el recurso de inconformidad. Los 3 anteriores se encuentran a partir del artículo 80. El primero de los recursos que aparecen en la ley de amparo aparece en el artículo 81, que es la revisión. Entonces, 3 recursos están en este punto de la ley, y un recurso más está en la parte de cumplimiento y ejecución. Aquí hay algo que me gustaría comentar como dato, quizá para algún ejercicio de interpretación en algún momento, si ustedes lo requirieran. Para quien no conozcan cómo se llama esta interpretación, pues me gustaría abonarla a sus herramientas jurídicas. Para quien ya lo conozcan, pues bueno, si pueden ayudarme también con compartirme quizá alguna opinión. A mí me llama mucho la atención cuando en la ley del 2013, la ley de amparo vigente, que viene a sustituir una ley que surge en 1936, la del 2013 hace esta división, que es poner a la inconformidad en la parte del cumplimiento y de la ejecución. A mí me parece que como técnica legislativa es adecuada, porque con mayor claridad sabemos cuáles son los procesos que ocurren en la fase de ejecución. Este tipo, si nosotros tuviéramos que interpretar, por ejemplo, por qué una norma la coloca el legislador donde la coloca, ese tipo de interpretación se llama interpretación topográfica. Ya sabemos que hay interpretación literal, interpretación contextual, sistemática. Bueno, este es otro tipo de interpretación que se llama interpretación topográfica. Y cuando nosotros analizamos por qué el legislador pone la norma donde la puso en la parte del código de la ley en que lo hizo, pues bueno, hacemos este tipo de interpretación. A mí me parece que tiene bastante lógica que haya ocurrido así, porque una vez terminado el juicio de amparo en su fase de instrucción y sentencia, cuando abrimos la ejecución del juicio de amparo, pues bueno, ya contamos con todas las herramientas que vamos a ocupar en ese momento para ejecutar la sentencia de amparo. Ya nos ocuparemos de este recurso en unos minutos más, pero de momento vamos a dejar sentado que tenemos revisión, queja, reclamación e inconformidad. Por favor, si tienen alguna duda, se las leo en el chat. Con mucho gusto las vamos solventando. Buenas noches, qué gusto saludarlos hasta Playa del Carmen, Estado de México, qué gusto que nos acompañen. Entonces, ¿el recurso de queja es con el mismo juez de distrito que resolvió? No, 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 no. El recurso de queja es un recurso vertical, entonces tiene que recurrirse y tiene que ir al Tribunal Colegio de Circuito. Depende también el tipo de recurso de queja, ya lo veremos, porque hay recurso de queja en amparo indirecto y recurso de queja en amparo directo. De esto dependerá ante quién lo presentamos. En amparo indirecto lo tenemos que presentar ante el Tribunal Colegio de Circuito. En amparo directo lo tenemos que presentar no, perdón. En amparo indirecto lo tenemos que presentar ante el Juzgado de Distrito.
En amparo directo lo tenemos que presentar ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Estamos hablando del recurso de queja. Bien, saludos hasta Oaxaca, hasta Aguascalientes también. Qué gusto que estén con nosotros. Seguimos. Hay dos formas de presentar los recursos, de forma impresa y electrónicamente. Yo no les diría cuál es la preferente. A mí me resulta mucho más cómoda hacerlo de forma electrónica. De hecho, nos ahorra muchísimo tiempo y recursos transitar hacia la justicia electrónica, que si me permiten el comentario, la realidad es que llegamos a ella de forma muy abrupta con motivo de la pandemia del 2020-2021. La realidad es que la realidad se impuso y tuvimos que transitar de forma obligada para seguir atendiendo pues a los clientes, los tribunales nos tuvieron que seguir atendiendo de esta forma. Pero ya que se quedó, eh, ya que pudimos acceder a trabajar de este modo, pues hay que aprovecharlo. Me preguntan, revisión, queja, inconformidad y cuál otro, reclamación. Reclamación es el recurso que les comentaba que es horizontal porque es ante el Tribunal Colegiado de Circuito revisando los actos del presidente del Tribunal Colegiado de Circuito o de la Suprema Corte también. Son recursos que se interponen contra los acuerdos de trámite, pero eso ahorita lo vemos en unos minutitos más. Seguimos con las generalidades de los recursos. Por cuestión de técnica pedagógica, me gustaría iniciar por la segunda fracción del 81. La segunda fracción del 81, que es el recurso de revisión, la ley de amparo del artículo 81 se ocupa de la revisión, tanto en amparo indirecto en su fracción primera como de amparo directo en su fracción segunda. La fracción segunda, a ver si encuentro por aquí. Estoy buscando unos... Quisiera yo saber si alguien ha tenido la oportunidad de... exactamente, me dicen, no hay problema por las copias, profesor. Sí, exactamente, si es de forma electrónica la interposición de los recursos, no hay necesidad de adjuntar las copias de traslado. Quisiera yo preguntarles, compañeros y compañeras, si alguien ha tenido la oportunidad de presentar, de interponer un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia contra una sentencia dictada en amparo directo por un tribunal colegiado de circuito. No sé si alguien haya tenido esa oportunidad de hacerlo, porque me gustaría dejarles algunos datos que les traje por aquí preparados. Bien, ¿por qué se los pregunto? Porque la realidad es que el juicio de amparo directo, su finalidad es ser la última instancia, y esto lo notamos cuando el recurso de revisión amparo directo es tan acotado. Y cuando digo acotado, me refiero a que las cifras así nos lo hacen ver. Y se las comparto. En 2024 fueron recibidos 7,581 amparos directos en revisión en la Suprema Corte, de los cuales 6,376 fueron desechados. Es una cantidad tremendamente alta la de desechamiento de los recursos de revisión. Tiene un porqué. Se admitieron en este año 1,205. Y en solo 300 de los 1,205 se entró al estudio de fondo del asunto. Es decir, solo 4% de los asuntos presentados como revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación realmente tienen temas de constitucionalidad que cumplen con las condiciones para ser analizados en la Suprema Corte. Es un error común que tenemos en ocasiones considerar que el amparo directo en revisión, la revisión en amparo directo, es un recurso que procedería ante cualquier decisión de los tribunales colegiados de circuito. Esto no es así, es tremendamente excepcional. ¿Por qué? Cuando los tribunales colegiados de circuito fueron pensados y fueron echados a andar en 1951 o 57, no recuerdo el dato,
fueron pensados incluso como cortes regionales, salas regionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto lo dice Ignacio Burgó en su juicio de amparo. Fueron pensados de ese modo. Después ese diseño no prosperó, fueron denominados finalmente tribunales colegiados de circuito, pero lo que sí prosperó fue la idea de que fueran una última instancia en temas de legalidad. Ahorita estudiaremos qué es un tema de legalidad y qué es un tema de constitucionalidad. Por eso es que la 81, fracción segunda, dice que la revisión procede en amparo directo contra las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieran sido planteadas. Siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto revista un interés excepcional, puede que incluso sea un asunto que cumpla con que el problema de constitucionalidad subsista, pero que ni aún así entre a ser motivo de análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte es discrecional por cuanto a qué acepta y qué no en amparo directo en revisión por el interés excepcional del asunto. Si un asunto en amparo directo en revisión, que aunque tenga un problema de constitucionalidad, llega a la Corte, puede que no sea analizado porque quizás sobre ese tema del asunto ya haya jurisprudencia o ya haya pronunciamiento de la Suprema Corte y ya no, perdón por lo que voy a decir, pero ya no valga la pena abrir otra vez ese tema porque ya hay algo dicho. Por supuesto que para las partes quejosas, para las partes recurrentes, para nosotros todo asunto es importante, todos nuestros asuntos lo son. Pero como la Suprema Corte, conociendo en amparo directo en revisión, es absolutamente excepcional, solo será relevante si podemos establecer un criterio novedoso a partir de la revisión de ese asunto, de este amparo directo en revisión. Entonces, quiero dejar muy claro que el amparo directo en revisión es absolutamente excepcional y que la Suprema Corte solamente se va a hacer cargo de la parte de constitucionalidad del asunto. No va a analizar legalidad. ¿A qué me refiero con constitucionalidad o legalidad? Bueno, cuando uno analiza legalidad en un asunto es, por ejemplo, no sé quiénes sean abogados penalistas de los compañeros que nos ven, pero el ejemplo clásico de cuando explicamos el delito de homicidio. Homicidio es quien priva de la vida a otro, ¿no? Supongamos que en un asunto de amparo directo establecen una sentencia de condena por el delito de homicidio. Y el asunto es un asunto bastante habitual en esta clase de casos que, no sé, con motivo del tránsito de vehículos, una persona priva de la vida a otra y es un homicidio culposo. Este asunto, ¿ustedes creen que tenga méritos para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación así como está? Pues pareciera que no, ¿no? Pareciera que no porque es un asunto donde únicamente se va a aplicar directamente el Código Penal. Y cuando se aplica únicamente el Código Penal sin confrontar ninguna de sus normas con la Constitución, el asunto se denomina como de mera legalidad. Estos asuntos no llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ¿qué tal que el asunto, y aquí estoy un poco echando a volar la imaginación, qué tal que se diga que si el homicidio culposo con motivo del tránsito de vehículos se agrava si la persona se encuentra inscrito en el registro de deudores alimenticios? Parecería algo desproporcionado y podríamos decir, esa agravante es inconstitucional. Entonces, si nosotros interponemos la revisión en amparo directo, esa agravante, nosotros diciendo es inconstitucional porque la Constitución establece que las penas deben ser proporcionales y no hay ninguna proporcionalidad, o ser servidor público, como nos dicen también, no existe ninguna proporcionalidad entre la conducta realizada y que esa conducta se agrave con motivo de ser deudor alimentario o de ser servidor público. Entonces, si nosotros vamos al amparo directo en revisión,
ahí sí, esa parte, sí nos la analizarían porque ya no es de mera legalidad. Ya estamos buscando confrontar la norma con la Constitución. Y ese ejercicio de confrontación es el que nos abre la puerta para interponer el amparo directo en revisión. Aquí hay un paréntesis que me gustaría hacer tratándose de la procedencia del amparo directo en revisión y de su materia. Hasta antes de 2021, hasta antes de este año, perdón, hasta antes de este año, hasta antes de 2025, en el 81, fracción segunda, aparecía no solo el análisis o atender o la materia de constitucionalidad, sino también de convencionalidad. Hasta antes de 2025 era posible, gracias a que así lo decía el artículo 81, analizar convencionalidad. Vino esta reforma en 2025, quitan de la ley de amparo la posibilidad de que se analice convencionalidad en amparo directo en revisión. Y la verdad es que ahorita, al menos yo no conozco, si ustedes lo conocen, por favor, compártanlo, que en la nueva integración existe un análisis de convencionalidad en un amparo directo en revisión. Me parece que, sí, ahorita vamos con otro ejemplo con mucho gusto. Me parece que este cambio es muy relevante porque ahora no vamos a poder alegar en amparo directo en revisión cuestiones que rompan con lo que dice un tratado, con lo que dice alguna obligación internacional. Entonces, es algo que es muy poco explorado por lo reciente que es, pero es un cambio al que tenemos que empezar a prestarle atención. ¿Por qué se quitó? ¿Por qué? Bueno, yo ahí se los dejo como incluso un tema que da para alguna otra plática. Tema de constitucionalidad. Bien, este es un asunto este es un asunto que estuvo ocurriendo casi en todos los estados de la República, que fue los artículos que establecían el delito de aborto. La Suprema Corte, con motivo de un criterio que ya tiene muchos años, determinó que con motivo de... Sí, 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 yo también pienso lo mismo, Jazmín, que los tratados forman parte del texto constitucional, porque sí lo dice el 135, la ley de la ley suprema, pero me llama mucho la atención que se haya limitado la procedencia de este recurso de esta forma. Ah, solamente es para amparo directo en revisión, ¿eh? Por eso es que ahorita veremos el de amparo indirecto. En amparo indirecto sí. Esta reforma solo fue en materia de amparo directo. Pero bueno, regresemos al caso que estábamos platicando del delito de aborto. La Suprema Corte hace una interpretación de la Constitución donde dice que el libre desarrollo de la personalidad hace incompatible el establecimiento de un delito como el de aborto con la Constitución. Ahora, en este contexto que les estoy poniendo de ejemplo, si se dicta una sentencia o cuando se dictaba más bien una sentencia por el delito de aborto y se condenaba a una mujer por ello, la aplicación de legalidad era, hubo una mujer que interrumpió el embarazo, hay una norma que establece que eso es delito, con motivo de esto hay una actualización del tipo penal y vendría una sentencia condenatoria. Hasta ahí estamos en materia de legalidad. Sin embargo, si nosotros recurrimos el amparo directo que haya analizado y que quizá haya negado el amparo contra esa sentencia condenatoria por el delito de aborto, si nosotros la recurrimos y lo que decimos es, ese delito no puede tener vigencia en el orden jurídico mexicano porque es incompatible con la Constitución y con el principio de libre determinación de la persona, de la mujer en este caso.
este análisis, que ya no es nada más si aplico el artículo del Código Penal, sino una confrontación entre el artículo del Código Penal y la Constitución, esta confronta si es un asunto de constitucionalidad y por eso sí puede llegar a la Suprema Corte. Hay dos niveles. El primero es el nivel de la legalidad, donde aplicamos la norma sin decir que es inconstitucional, porque estimamos que no transgrede los mandatos que dispone la Constitución. Pero cuando nosotros como abogados proponemos una confronta entre lo que dice la Constitución y lo que dice una norma y consideramos que lo que dice la norma es contrario a lo que dijo la Constitución, ahí sí hay un problema de constitucionalidad. Entonces, estas son las clases de asuntos que llegan a la Suprema Corte en esta vía de amparo directo en revisión. ¿Sale? Apurando un poquito. Yo les comentaba hace ratito que para que la Suprema Corte conozca un asunto, no tan solo tiene que ser de constitucionalidad, sino que debe tener una característica que forma parte de la política judicial de la Suprema Corte. Así es, política judicial. Por aquí creo que les traigo la tesis. Creo que no se las traigo, discúlpenme. Pero hay una tesis que justo en el rubro dice política judicial. Si ustedes la quieren buscar, ahí se van a dar cuenta de ello. Bien, ¿por qué hablamos de política judicial? La Suprema Corte y realmente las Supremas Cortes de muchos países tienen agendas. Tienen agendas de los asuntos que es necesario discutir para que el resto de los órganos del país tengan un norte, para que sepan hacia dónde transitar, porque lo que hacen las Cortes Supremas de todos los países es interpretar la norma primera. Entonces, eso lo que hace es que establece el camino a seguir del resto de los jueces del país. Por eso es que hablamos de un interés excepcional que se conforma de dos factores. Primero, importancia. Un criterio que implica y refleja el interés general del asunto desde un punto de vista jurídico y extrajurídico. Trascendencia, que se relaciona con que el carácter excepcional o novedoso del criterio jurídico, que además de resolver el caso concreto, proyectará a otros de similares características. O sea, si ustedes se percatan, por esta razón, es que nosotros batallamos mucho para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un asunto. Entonces, segundito. Bien, creo que ahí, ¿ven la diapositiva? ¿Ven lo que dice? Díganme, por favor, para que yo sepa si seguimos así. ¿Sí se ve? Sí, perfecto. Está muy pequeña. Ahorita la hacemos más grande. Ahorita la ampliamos. Bien. Seguimos. Creo que le voy a dar un poquito más de celeridad para que podamos ver los demás recursos. Bien, ya advertimos cuáles son las cuestiones de constitucionalidad y de legalidad, que son las que dan pauta al amparo directo en revisión.
Sí, les voy a compartir con todo gusto las láminas que les estoy proyectando. Bien, ahora, se pone interesante el recurso de revisión porque de lo que hablamos es del amparo directo en revisión, pero en el amparo indirecto las hipótesis de procedencia del recurso son bastante mayores. La primera hipótesis de procedencia es las que concedan o nieguen la suspensión definitiva. En su caso, deben ser impugnados los acuerdos pronunciados en la audiencia inicial. Vamos a irlos desmenuzando poquito a poquito. Si se trata, y esta es la distinción me parece más fácil de tener en los recursos, si se trata de amparo que urja, de suspensión, perdón, que urja, es queja. Si se trata de suspensión que no urge, ¿por qué? Porque es la definitiva o es la resolución que modifica o niega la suspensión definitiva, esos no urgen, es revisión. Y ahorita veremos por qué. La primera hipótesis de procedencia del recurso de revisión es contra las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión definitiva. Como ustedes saben, en el juicio de amparo indirecto se sustancia una medida cautelar que se llama suspensión del acto reclamado. Se sustancia por cuerda separada los cuadernillos rosas que encontramos en los juzgados de distrito y ahí se dicta una medida cautelar que se llama suspensión que tradicionalmente buscaba que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban y recientemente, hace de algunos años para acá, hay efectos restitutorios de las suspensiones. Bueno, estas son medidas cautelares que se dictan en el juicio de amparo y cuando no urgen se combaten a través del recurso de revisión. Esto lo comento porque hay un recurso muy importante que es el recurso de queja rápida o urgente, que está establecido en el artículo 97, fracción primera, inciso B, que tiene una tramitación mucho más urgente porque este recurso se intenta contra la suspensión de oficio o la provisional. Entonces, si es de oficio o es provisional, son términos urgentes, pero no pasa lo mismo con la suspensión definitiva. Cuando se dicta la suspensión definitiva en la audiencia incidental, el juez de distrito ya no tan solo tiene la demanda, sino que tiene un informe previo con base en el cual puede decidir si al lugar o no a suspender, si al lugar o no a conceder la medida suspensional. Y bueno, ni se diga con las resoluciones que modifican o revocan el acuerdo en que se conceda o niegue la suspensión definitiva. Porque ahí lo que se va a hacer es que, como sabemos, las medidas cautelares son mutables. ¿Esto qué quiere decir? A diferencia de las sentencias que adquieren la calidad de cosa juzgada, las resoluciones cautelar que contienen medidas cautelares no pueden ser de este modo. Es decir, pueden cambiar y el juicio de amparo en su medida cautelar no es la excepción. Para eso hay un incidente de modificación o revocación de la medida suspensional. Se sustancia un incidente que está establecido en el 154 de la ley de amparo, se sustancia un incidente que termina con una resolución. Bueno, cuando termina con esa resolución, podemos interponer recursos de revisión de la fracción primera, inciso B. Luego, la siguiente hipótesis de procedencia es el incidente, las resoluciones que decidan el incidente de reposición de constancias de autos. Yo tengo la impresión de que este incidente va a empezar a dejar de ser recurrente. De suyo lo es poco. Son pocos los incidentes de reposición de constancias en juicio de amparo, porque ahora ya todo está digitalizado. Salvo excepciones, ya el expediente electrónico pues contempla todas las actuaciones del juicio de amparo. Entonces,
será poco común, o eso se espera, que el incidente de reposición de constancias se interponga, pero por supuesto que si es un incidente, se puede, cuando se sustancia, se puede allegar pruebas, hay una audiencia incidental y por supuesto que va a haber una resolución. Pues bueno, contra esa resolución cabe el recurso de revisión. Siguiente hipótesis de procedencia. Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Como ustedes saben, el juicio de amparo habitualmente termina con tres sentidos: ampara, niega o sobresee. Los tres sentidos, por lo general, se dan al momento de resolver, pero puede sobrevenir una causa de improcedencia que dé lugar al sobreseimiento del asunto. El clásico es el cambio de situación jurídica. Si el acto reclamado es una orden de aprehensión y durante el curso del juicio de amparo indirecto, el juez de control, cuando rinde el informe, dice: ¿me estás reclamando una orden de aprehensión? Sí, yo la emití, pero también te digo que ya está dicté auto de vinculación a proceso. Es decir, la situación que rige luego de que se emite el auto de vinculación a proceso es el auto de vinculación a proceso. La orden de aprehensión ha quedado consumada irreparablemente con motivo de que ya hay un auto de vinculación a proceso, de que ya fue aprehendido. Por eso es que hay un auto de vinculación a proceso. Eso en el juicio de amparo, lo que da lugar es a la actualización de la causa de improcedencia de cambio de situación jurídica, que a su vez da lugar a la actualización de una causa de sobreseimiento. Entonces, cuando esto ocurre en el juicio de amparo indirecto, ¿qué caso tiene llegar hasta la sentencia si ya sabemos que hay un auto de vinculación a proceso? Esto es en el caso en que es muy, muy claro, ¿no? En este caso me parece que no hay lugar a dudas de que pues, van a sobreseer fuera de audiencia. Pero hay ocasiones en que se sobresee y quizá no se debió haber sobreseído. Porque, por ejemplo, estamos tratando de justificar el interés jurídico y el interés jurídico puede estar sujeto a prueba. ¿Qué es el interés jurídico? Bueno, yo soy dueño de tal inmueble. Eso justifica que yo vaya al juicio de amparo cuando un acto de autoridad afecta mi propiedad sobre ese inmueble. Pero ¿qué tal que a mí en el juicio de amparo indirecto la autoridad responde y dice: no, él ya no es dueño de ese inmueble, por eso es que nunca le notifiqué el acto o alguna situación del estilo? Eso, si se dan cuenta, están confrontándose las posturas del quejoso y de la autoridad responsable. Pero supongamos que el juez o juez de distrito, cuando recibe ese informe de la autoridad responsable, dice: me acaban de demostrar que no es tu inmueble, no tienes interés jurídico ahora, sobreseo. Y entonces el quejoso se quedaría como: bueno, ¿y ahora qué hago? Me acaban de sobreseer, pero lo que dijo el juez, de lo que dijo la autoridad responsable, no es así. Y no me dio oportunidad el juez de distrito de probarlo porque la prueba en el juicio de amparo se desahoga hasta la audiencia constitucional. Entonces, en ese momento que sobresee en el juicio, que además debo decirles que cuando se sobresee en el juicio se acaba. Contra esta determinación que da por terminado el juicio de amparo indirecto, procede entonces el recurso de revisión. Es un auto que se emite antes de la sentencia en el juicio de amparo. Por eso es que está de forma destacada como una de las hipótesis de procedencia el recurso de revisión, porque es un auto, no es una sentencia, una resolución. La resolución, bueno, no es una sentencia, más bien es una determinación de sobreseimiento y vienen antes de la sentencia que se dicta en el amparo. Si hay dudas, por favor, háganmelo saber. A ver, ¿qué significa cuando se dice que se agrega para efectos y no cualquiera de esos casos que acaba de mencionar? La interposición electrónica de un amparo es con FIREL. Sí, es con FIREL o con la firma del SAT también se puede.
¿Qué significa cuando se dice que se agrega esa pregunta del compañero? No la entendí. La de qué significa cuando dice que se agrega para efectos. Si me la puede reformular con mucho gusto. Así es un auto que pone fin al juicio de amparo, el auto de sobreseimiento. Contra ese se debe de interponer el recurso de revisión. Sandra. Creo que Sandra quiere participar. Si me pudieran apoyar abriendo el micrófono. Bien. Y finalmente, en lo que nos abren el micrófono de Sandra, o si quiere ir poniendo la pregunta por aquí en el chat, finalmente el recurso de revisión hace las veces de apelación en el juicio de amparo indirecto. Es decir, es el recurso que cabe contra la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto. Estas son las 5 hipótesis de procedencia del recurso de revisión. ¿Hasta aquí alguna duda? A ver. De mi parte, ninguna, licenciado. Excelente. Hola, buenas noches. Ya puedo usar el micrófono. Ya le había manifestado la pregunta ahí por escrito y es Ok. referente a un recurso de queja urgente. Haga de cuenta que en un amparo en la suspensión provisional concedieron la suspensión con una garantía de 5,000 pesos y Ajá. tratándose de un tema de interés social de alimentos, se interpuso el recurso de queja. Creo que, creo que nos silenciaron. Igual, Sandra, si gustas quitar tu. ¿Me escucho? ¿No me escucho? Sí, se escucha, maestro. Ah, perfecto. Sandra, creo que la perdimos por ahí. Se escucha. Me estaba preguntando de a ver, ya la leí aquí. Si en lugar de 48 horas se hizo dentro de 5 días y por ello no entraron a estudio de recurso. Ah, ok. Bien. Me están preguntando, en el caso de un recurso de queja urgente, si en lugar de 48 horas se hizo dentro de 5 días y por ello no entraron a estudio del recurso. A mí me parece que es lo que tenía que suceder este, porque justamente se hizo fuera del plazo. Hay ocasiones en que consideramos que, por ejemplo, por tratarse de un asunto de interés eh, social relevante, no nos aplican los supuestos o no nos aplican los términos. Pero la realidad es que hay criterios de la Corte donde nos dicen que no podemos ni por esa clase de asuntos que son relevantes socialmente dejar de advertir los términos procesales, porque pues en la mayoría de las ocasiones es porque del otro lado hay una contraparte y además por seguridad jurídica. Entonces, en esa clase de asuntos me parece que tendríamos que respetar los plazos, pero además, si ya no, se dice que son 2 días porque hay una urgencia, pero si ya pasaron 5, yo creo que la urgencia no era tan apremiante, porque ya pasaron 5 días. Y si ya pasaron 5 días, seguramente ya se emitió la suspensión definitiva.
y contra esa suspensión sí se puede ir al recurso de revisión, que es lo que platicábamos hace ratito, que para asuntos urgentes tenemos la queja urgente, la de 48 horas. Y para asuntos que no son urgentes, son las revisiones. Por supuesto que hay que hacerlo dentro del plazo de la revisión. Creo que hay manitas levantadas por ahí. Adelante, maestra Andrea. Gracias, licenciada Anaí. Maestro, buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal? Que sigo con una duda. ¿Podría dar un ejemplo, no sé, tal vez un poquito más comprensible quizás o más cotidiano o algo así que pudiera servirnos para saber cuáles son exactamente o podrían ser los casos en que la Corte podría aceptar un recurso de revisión, pero en materia de amparo directo? O sea, hace ratito usted dijo uno, yo no alcancé a escuchar porque acabo de entrar a echar hace ratos, Sí. y le pedí de favor que diera otro, pero tampoco le entendí mucho, maestro, disculpen. No, con mucho gusto. Es un tema que la verdad es que es complicado. Digo, por eso les quise poner hace ratito las estadísticas de la propia Corte en 2024 de cómo se interpusieron 7,000 recursos de revisión y solamente en 300 se entró al fondo del asunto. O sea, esto nos habla de la gran cantidad o de lo complejo que es que la Suprema Corte analice en amparo directo en revisión. El amparo directo en revisión es de excepcionalidad, o sea, es tremendamente raro el amparo directo en revisión. Eso tendría que ser, porque la idea de los tribunales colegiados de circuito es que sean la última instancia. Solamente dejan de serlo cuando la norma es inconstitucional y se lo tenemos que hacer saber a la Corte. O sea, nosotros tenemos una sentencia. ¿En qué materia litiga usted? Civil, familiar, Ok. amparo Amparo, perfecto. Laboral, y amparo penal. perfecto. Supongamos, supongamos que tenemos el mismo delito de homicidio. Una persona mata a otra. Supongamos que Juan priva de la vida a Pedro. Cuando nosotros vamos al amparo, nos damos cuenta, perdón, Juan priva de la vida a Pedro. Y esto está justificado y hay condena, ¿no? Yo estaba yo, amor, en esta reunión. Pero además, imaginemos De que se quedaron. Juan era de una religión, por ejemplo, supongamos que era cristiano. Y supongamos que el Código Penal nos dice que las personas cristianas tienen que imponerles 2 años más de cárcel, sin razón. O sea, si comete homicidio, pero además es cristiano, hay que ponerle 2 años más de cárcel. Y eso lo dice el Código Penal porque quizá fueron unos legisladores que eran opositores de los cristianos, supongamos. Cuando nosotros vamos al amparo directo, lo que le vamos a decir es, mira, Pedro no mató a Juan porque tenemos estas pruebas que nos dicen que no estaba en ese lugar, que nos dicen que quizá la muerte como se la están atribuyendo no ocurrió. Y eso, lo normal, es legalidad. Pero ya cuando, por ejemplo, dicen, bueno, y además de que no ocurrieron los hechos como están diciendo, esa parte que le ponen una agravante por la religión que tiene es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que no se puede discriminar a nadie por sus creencias. Entonces, esa parte, ese artículo que de forma imaginaria decimos, le tienes que poner 1 año más porque es cristiano, esa parte choca con la Constitución.
pero no choca el artículo de que establece el homicidio, porque no es incompatible. En la Constitución no dice que las personas pueden matar, pero sí dice que no podemos discriminar a las personas. Entonces, si se dan cuenta, hay dos aspectos. Uno que tiene que ver sobre cómo se probó el homicidio y si existe o no, y otro que tiene que ver con que una persona no le pueden poner más años de cárcel porque la Constitución dice que eso es discriminatorio. Entonces, en el mismo asunto corren dos análisis, uno de legalidad y otro de constitucionalidad. Adelante, adelante. Maestro, pero eso es un caso hipotético. Yo me refería a un caso real, porque no estamos litigando con casos hipotéticos. Estamos hablando de situaciones reales. Entonces, ¿cuál podría ser, hablando de situaciones reales, que la Corte realmente pudiera revestir un interés excepcional o que no estuviéramos hablando de cuestiones de interpretación directa de preceptos o cuestiones, ¿cómo le puedo decir? Constitucionales Legal. nada más? Ok. No sé cómo decirlo. La verdad también que a mí me queda confusa esa situación porque, mire, maestro, sí hemos promovido diversos amparos directos Ujú. y realmente tampoco encontramos dónde puede ser tan excepcional, pues se la pintamos bien bonita a la Corte y se lo manda a otro juzgado colegiado, al del centro, a otras regiones. Entonces, ¿dónde podemos entrar nosotros? Porque la verdad sí es necesario que a veces se revisen estos amparos que el colegiado, por decirlo, sí, el colegiado, resuelve. Y a veces hay algunas aristas por ahí que considero que sí podría atraer en todo caso la corte, ¿verdad? Esta es una situación de atracción, pero vaya, sí Ajá. podría atraerlo en materia del recurso y no lo acepta. A veces lo manda por otro lado o no lo acepta, simple y sencillamente no lo acepta. Entonces sí me gustaría que usted con su experticia, Un caso, ¿verdad? Pero real. un caso Gracias. real de amparo directo en revisión. Me parece que el caso que mencionábamos hace ratito de la Constitución dice cuál es el tipo de familia que debe existir en México. Dice si es hombre y mujer nada más. No, la Constitución no establece un tipo de familia en México, lo deja abierto. ¿Quiénes sí lo establecían? Los códigos civiles, que decían, debe ser un hombre y una mujer para celebrar el matrimonio, ¿no? Ese asunto entraña una interpretación directa de un artículo de la Constitución. ¿Por qué? Porque dice, la Corte en ese momento dijo que la Constitución no decía que era un hombre o una mujer, o dos hombres o dos mujeres. La Constitución lo dejó abierto. Por eso es que cuando los códigos civiles restringían a que fuera un hombre y una sola mujer, la Corte dijo, no puedes restringir lo que la Constitución no restringe. Y en alguna segunda ocasión, un asunto similar llega a la Corte, el asunto de lo que se denominó poliamor. Cuando llega a la Corte, el tema fue, ¿la Constitución permite el poliamor? Y otra vez hubo que interpretar directamente el cuarto constitucional. Entonces, esta clase de asuntos no depende de nuestra argumentación, depende del asunto. ¿Sale? Vamos a seguirle porque nos quedan varios recursos. Gracias, maestro. Con muchísimo gusto. Ahorita nos platica el licenciado José Luis y el licenciado José Raimundo, por favor. Nada más avanzamos tantito con nuestros recursos. Bien. Yo soy medio lento con la tecnología, perdónenme ustedes.
Bien, seguimos. Ya ven la pantalla, ¿verdad? Ya, maestra. Sí, ya se ve. Un segundito que se me está descargando la computadora. Bien, eso fue el recurso de revisión amparo indirecto. Ahora, en amparo indirecto vamos a establecer algunos puntos de la revisión. El primero, el recurso de revisión se tiene que interponer dentro de los 10 días, después de haberse notificado el ente impugnado ante el juez de distrito. Ojo, se tiene que interponer la revisión ante el juez de distrito que conoció el juicio de amparo indirecto. ¿Cuál es la consecuencia que establece la ley de amparo de que, que se interponga el recurso en un órgano jurisdiccional distinto? Bueno, no interrumpe el plazo. Puede que, si nos equivocamos de juzgado, para cuando llegue al juzgado correcto, ya se nos haya ido el plazo de los 10 días. Y este no se interrumpe hasta que llegue al juzgado correcto. El juzgado, cuando una vez esté interpuesta la revisión, tiene que notificar a las partes. Tiene que correrles traslado. Por eso es que necesitamos, junto con nuestro recurso, acompañar las copias correspondientes. Esto no es aplicable, por supuesto, tratándose de interposición electrónica, porque ahí lo tendría que hacer el órgano jurisdiccional. Entonces, por eso les comentaba yo que era mucho más conveniente en la vía electrónica. Bien. Seguimos. El juzgado debe notificar, una vez hecho lo anterior, ya corrimos traslado, dentro de los 3 días siguientes debe remitirlo al órgano jurisdiccional que conocerá él mismo. ¿Cuál es el órgano jurisdiccional que conocerá él mismo? Pues el Tribunal Colegiado de Circuito. Ojo, hay una tesis de 2017 que sigue aplicándose, que es que los recursos no pueden ser reencausados. ¿A qué nos referimos? Si gustan anotar el registro. Nos referimos a cuando nos equivocamos de recurso y si era queja, nosotros interpusimos revisión, nos van a desechar la revisión. Entonces hay que tener mucho cuidado, revisar muy bien los artículos de la ley de amparo, de qué procede contra el acto recurrido. Es muy importante, por eso les decía que los recursos son muy técnicos en el juicio de amparo. No nos podemos equivocar de recurso. Incluso, si nos equivocamos de vía entre amparo indirecto y directo, ahí sí, cuando recibe el órgano jurisdiccional incompetente, lo tiene que mandar al órgano jurisdiccional competente. Ahí sí no hay problema, por decirlo de alguna forma. Y ahí sí interrumpe el plazo. Pero tratándose de recursos, no se interrumpe el plazo porque lo hayamos interpuesto en un órgano que no era el correcto, y si interpusimos el recurso que no era, nos lo van a desechar. Bien. Les voy a compartir el material. Este material yo lo doy en maestría. Yo doy recursos en posgrado, en la maestría constitucional y amparo. Es un curso completo de la materia, entonces van a ver cosas que por el tiempo no nos va a dar oportunidad de revisarlo, pero yo con mucho gusto quedo a sus órdenes. Ahí sí me gustan agregar en la página de Meridiano Abogados, que es la página del despacho. Con mucho gusto nos comunicamos por ahí y les voy a dejar el material para que también lo tengan consultable. Cualquier duda estoy a sus órdenes. Seguimos, ¿sale? Bien, en queja. Recurso de queja. Recurso de queja también tiene un diseño que se divide por 2 fracciones. Fracción primera, amparo indirecto. Fracción segunda, amparo directo. El recurso de queja en la fracción segunda
establece que el amparo directo se va a interponer contra los actos de la autoridad responsable. Y nos suena raro porque decimos, perdón Sandra, la verdad es que no sé de dónde, también en mi primera participación de tener el gusto de estar con ustedes, no sabría dónde lo podemos pedir, pero seguramente ahorita nos lo van a decir en el chat de dónde pedir el material. Bien, suena muy raro decir que en el recurso de queja se van a revisar actos de la autoridad responsable. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque es un recurso en los supuestos en los que la autoridad responsable actúa como auxiliar de la justicia federal. Cuando actúa como auxiliar de la justicia federal la autoridad responsable, bueno, cuando tramita la demanda de amparo directo, porque el amparo directo se presenta ante la autoridad responsable. Cuando actúa como autoridad auxiliar de la justicia federal la responsable, segundo caso, cuando no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal. ¿Qué suspensión? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues en amparo directo también hay suspensión, solamente que no la conoce el órgano de amparo, como si sucede en el amparo indirecto, donde hay un incidente de suspensión, hay un cuadernillo rosa que se sustancia en los juzgados. En amparo directo la suspensión la concede la autoridad responsable, pero la autoridad responsable está sujeta a la revisión y al escrutinio del Tribunal Colegiado de Circuito. ¿Y este escrutinio cómo se hace? Bueno, pues a través del recurso de revisión de la fracción segunda, inciso B. Si nos pusieron una garantía demasiado alta o demasiado baja, Casi que lo que nos sucede en suspensión en amparo directo, vamos en recurso de queja. Y ahí es donde nosotros tenemos oportunidad de decir al tribunal colegiado, oye, tu auxiliar lo hizo mal. Hay un incidente de reclamación de daños y perjuicios que es aquel que cuando se niega el amparo nosotros podemos reclamar, nosotros podemos pedir el monto de la garantía. Contra esa resolución que se dicta en el incidente de reclamación de daños y perjuicios, también procede queja, porque ese incidente, la suspensión en amparo directo, el incidente lo sustancia la autoridad responsable. Y el último supuesto, cuando niegue al quejoso su libertad caucional o cuando las resoluciones que dicte sobre la misma causen daños o perjuicio a alguno de los interesados. Este supuesto me parece que ya va, no sé si alguien de aquí lo haya llegado a tramitar, pero este supuesto se leía con un artículo en conjunto de la ley de amparo que fue reformado y quitó la hipótesis. Entonces, en este supuesto, me parece que ya no podríamos tener algún tipo de aplicación justamente porque pues, ha quedado superado por la reforma que quitó el supuesto de procedencia que se podía revisar. Entonces, en este supuesto lo dejamos dado por visto para poder seguir avanzando. Bien, el que está un poquito más complicado, bueno, los plazos. Si no tramita la demanda a la autoridad responsable, porque ya dijimos que ante ella se interpone el recurso, el plazo es en cualquier tiempo. ¿Por qué? Porque no la está tramitando. Es decir, es una omisión que mientras subsista se actualiza constantemente. No deja de existir, es de tracto sucesivo. Entonces, por eso es que mientras subsista la inacción de la autoridad, vamos a poder interponer el recurso de queja ante la omisión de tramitar la demanda de amparo directo. Y el otro, contra los demás actos, el término para interponer el recurso de queja es de 5 días. El recurso de queja debe interponerse en amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, porque es quien le va a pedir el informe a la autoridad responsable. ¿Sale? Ya dijimos los plazos. Y bueno, vamos a
continuar con los de amparo indirecto. La queja en amparo indirecto tiene diversos supuestos bastante más amplios que los del amparo directo. La primera, si me desecharon la demanda de amparo indirecto, queja. Si se la admitieron y yo soy tercero interesado, pero está mal admitida, yo como tercero interesado puedo interponer recurso de queja. Contra esta determinación de desechamiento o de admisión, tengo 5 días para interponer la queja. Sí, son días hábiles, son días hábiles. Luego, las resoluciones que conceden o nieguen la suspensión de plano o la provisional. ¿Se acuerdan que les había yo dicho que la suspensión urgente es queja y la suspensión no urgente es revisión? Bueno, es por este caso. Las que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional. La suspensión de plano más que mal interpuesta es que la demanda fuera improcedente, que se actualice alguna de las causas del 61 de la ley de amparo. Cuando a uno le notifican, cuando uno lo emplazan al juicio de amparo indirecto, a uno le llevan su demanda de amparo. Entonces nosotros la leemos, advertimos la actualización de alguna de las causas de improcedencia y es ahí donde nosotros tenemos los 5 días después del emplazamiento para poder interponer nuestro recurso de queja a efecto de que el tribunal colegiado revise el acuerdo admisorio si uno es tercero interesado y quiere que le revisen la actuación al juez de distrito para que eventualmente el juez de distrito deseche. Bien. La suspensión, la queja también procede contra la suspensión de plano, la provisional. Esta queja es la que se conoce como queja de tramitación urgente, porque tenemos 48 horas para interponerla y 48 horas tiene el tribunal colegiado de circuito para resolverlo. ¿Por qué es de tramitación urgente? Bueno, porque es contra la suspensión, la primera suspensión. La suspensión que se encarga de resolver con lo que se diga en la demanda. Así de urgente es. No vamos a esperar más prueba que la manifestación de la parte bajo protesta de decir verdad, que es el quejoso, y de las pruebas que en su caso haya llegado para justificar su interés suspensional. Entonces, esta es una queja muy especial. Tengan mucho cuidado con ella porque se nos puede ir el plazo muy fácil. Tengan mucho cuidado cuando presenten un nuevo juicio de amparo indirecto, porque si la suspensión se nos niega o no es de no nos favorece como quisiéramos, pues tenemos 48 horas contra la suspensión provisional o la de plano, ¿vale? Luego, contra las que rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas, admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes. Sí, hay que dar cuando se refiere a fianzas o contrafianzas, estamos hablando de la garantía de la suspensión. Aquí debemos, si ustedes gusten, incluso ponerle a su ley de amparo, fianzas o contrafianza, fianzas, garantía o contragarantía. Si nos la pusieron muy alta, nos la pusieron muy baja, o yo como tercero interesado estoy viendo que es muy baja y no va a alcanzar a resarcir los daños que pudiera yo tener con motivo de la sustanciación del juicio de amparo indirecto, queja. Queja contra la fijación del monto de la garantía o de la contragarantía. Siguiente, las que reconozcan o nieguen el carácter de tercero interesado. Esa es de una explicación muy sencilla. Puede variar, pero prácticamente solamente que con motivo del informe se advierta algún nuevo dato y haga que varíe el monto de la garantía. Pero solamente así, por lo general se repite si no hay condiciones que cambien el que se aumente el monto de la misma. Bien.
El inciso D es de muy fácil comprensión, es nieguen o concedan el carácter de tercero interesado. De ahí, el inciso E es una queja también muy especial. ¿Por qué? Porque el inciso E es el cajón del sastre. ¿A qué me refiero? Es la queja donde la revisión no cabe y los otros supuestos de la queja tampoco. Es muy casuística. ¿Por qué? Porque dice, las que se dicten durante la tramitación del juicio o del incidente que no admitan expresamente recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia. ¿A qué nos referimos? Hay supuestos en los que el recurso de queja no viene expresamente establecido. Pero si, por ejemplo, si en un amparo indirecto nosotros necesitamos información que tiene la autoridad responsable y que está reservada y no nos la quieren dar, contra eso no hay un recurso en la ley de amparo, así. Pero si yo no tengo esa información, cuando llegue a la sentencia, puede que me nieguen el amparo porque yo requería la información que no me quieren dar para tener éxito, para que me concedan el amparo. Entonces, este supuesto tremendamente casuístico, la Corte lo ha interpretado y dice, no, contra esto procede la queja, porque necesitamos revisar esa situación por parte del Tribunal Colegiado de Circuito. Entonces, lo que quiero dar a entender es que esta queja lo que busca es reparar situaciones durante el curso del procedimiento del juicio de amparo indirecto que de otro modo podrían llevar a que se niegue el amparo porque no me dieron, por ejemplo, en este caso, la información, o por cualquier situación que me vaya a comprometer, una eventual concesión si yo soy el quejoso. Es el cajón del sastre, es la hipótesis de embudo. Bien, siguiente. Las que decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios. Ya dijimos que el incidente de reclamación de daños y perjuicios es cuando queremos hacer efectiva la garantía que se otorgó con motivo de la suspensión del acto reclamado. Las que resuelven dice que viene a... el incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en que se haya considerado el quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado. Hay ocasiones en que la suspensión se concede de tal forma que resulta excesiva. Y contra ese supuesto, también podemos revisarlo a través del recurso de queja. Otro supuesto que es muy interesante es el inciso H. El inciso H, habla del cumplimiento sustituto. Las sentencias de amparo, dice la ley de amparo, que tienen que cumplirse cabalmente y puntualmente. ¿Por qué? El cumplimiento de las sentencias de amparo es incluso oficioso. Es decir, el órgano jurisdiccional tiene constantemente que estar impulsando que la sentencia se ejecute. Y ningún juicio de amparo puede mandarse a archivar si no se ha ejecutado la sentencia concesoria. Pero hay ocasiones en que es materialmente imposible ejecutar una sentencia. Por ejemplo, estos casos muy clásicos de cuando se expropia un predio y después le ponen una carretera encima. Si nosotros, con motivo del amparo, ordenamos o se ordena o buscamos que se ordene
que se quite la carretera, pues por ejemplo, por supuesto que va a haber un daño mayor a la sociedad que el que la persona va a poder obtener. En estos supuestos, lo que se tramita es un cumplimiento sustituto para que se evalúe cuál va a ser el monto que se le tenga que pagar a esta persona, porque ya el bien, por ejemplo, que fue expropiado, no se le puede regresar. Tendríamos una afectación de mayor gravedad a la sociedad. Entonces, contra esas resoluciones que determinen la procedencia o no del cumplimiento sustituto, porque algo así haya ocurrido, procede el recurso de queja en esta fracción inciso. Como dijimos hace rato, la queja se puede interponer en 5 días o 48 horas, 2 días hábiles si es urgente. Por la hora, creo que ya nos vamos a saltar al penúltimo de los recursos. El recurso de reclamación es un recurso horizontal que se interpone contra los acuerdos de presidencia tanto de la Suprema Corte como del Tribunal Colegiado de Circuito. ¿Cuáles son los acuerdos de trámite? Bueno, el acuerdo de trámite es aquel que en alguna medida impulsa el procedimiento. ¿Cuál podría ser un acuerdo de trámite? La admisión o el desechamiento. Si a nosotros nos desechan una demanda, por ejemplo, el Tribunal Colegiado de Circuito, porque está extemporánea y nosotros sabemos que no está extemporánea porque quizá el Tribunal Colegiado de Circuito no vio una circular de días suspendidos de una autoridad, por ejemplo, un tribunal laboral local, y contó mal, contra esa determinación del magistrado presidente del Tribunal Colegiado de Circuito procede el recurso de reclamación. El recurso de reclamación se va a resolver en el mismo Tribunal Colegiado de Circuito con la participación del magistrado presidente integrando pleno. Se tiene que resolver en un plazo se tiene que interponer. Quiero dar los plazos. Se interpone en el plazo de 3 días y se tiene que resolver en un plazo máximo de 10. La materia del recurso se circunscribe a verificar la legalidad del acuerdo de trámite impugnado, por lo que cualquier otro argumento será considerado como inoperante. Finalmente, el último recurso que les comenté, que se encontraba en la parte de la ley de amparo que habla de cumplimiento y ejecución, es el recurso de inconformidad. El recurso de inconformidad tiene que ver con todos los procedimientos que pueden abrirse en el juicio de amparo indirecto cuando estamos tratando de ejecutar una sentencia. Estamos hablando del incidente de incumplimiento, el incidente de repetición del acto reclamado, el incidente de inejecución, perdón. Repetición del acto reclamado y la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Bien, vámonos rápido por el tiempo. Si se tiene por cumplida una ejecutoria de amparo, procede inconformidad. ¿Por qué tiene que interesarnos si se tiene por cumplida la sentencia de amparo? Porque pudo haberse tenido por cumplida incorrectamente si existe exceso o defecto en la sentencia. Entonces, contra esa determinación que tiene malamente por cumplida la sentencia, procede inconformidad. De ahí, cuando se declara que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma. Cuando existe imposibilidad material o jurídica, procede este recurso. Digamos que si a una persona se le excarcela, se ordena la excarcelación de la persona con motivo de una sentencia de amparo y la persona llega a fallecer antes del excarcelamiento, pues habrá una imposibilidad material para dar cumplimiento a esa sentencia de amparo. Esto se terminará en una resolución y
Si nosotros llegamos a tener algún inconveniente con esa resolución, contra esa resolución procede el recurso de inconformidad de la fracción segunda. La denuncia de repetición del acto reclamado también es una calificación que hace el juzgado de distrito o el propio tribunal colegiado de circuito cuando la autoridad responsable busca burlar la sentencia de amparo, dictando una sentencia igual que la que se ordenó dejar sin efectos. Es decir, yo intento que la sentencia no se ejecute a través de una maquinación como autoridad responsable, insistiendo incorrectamente en dictar el mismo acto. Esta clase de acciones por parte de las autoridades responsables tienen consecuencias graves establecidas en la ley de amparo, tales como prisión, multa y destitución. Cuando nosotros como postulantes denunciamos la repetición del acto reclamado y nos llegan a decir no hay tal, bueno, nosotros contra esa determinación que nos dice no hay repetición del acto reclamado, podemos interponer el recurso de inconformidad. Y finalmente, la que declara infundada e improcedente la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. La Declaratoria General de Inconstitucionalidad es una figura que surge en la Ley de Amparo de 2013, en la que la Suprema Corte determina que una norma del Poder Legislativo es inconstitucional y que esa norma tiene que quedar expulsada del sistema normativo mexicano. Y esa decisión de la Suprema Corte se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación. Después de que se publique en el Diario Oficial de la Federación, todas las autoridades mexicanas tienen que hacerle caso a esa Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Si no le llegan a hacer caso, entonces procede la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General. Esta denuncia es como un juicio de amparo muy rapidito, muy rápido, porque ya tenemos que la norma que aplicó cualquier autoridad es inconstitucional. Como es una suerte de juicio de amparo muy rápido, eventualmente va a haber una resolución. Contra esa resolución procede inconformidad. Este es un procedimiento bastante raro de ver, porque tampoco hay tantas denuncias, tantas normas declaradas inconstitucionales a través de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Por eso es que es muy raro ver esta clase de asuntos. La Corte, la realidad es que no ha emitido muchas. Pero bueno, el legislador estableció este recurso para poder revisar estos, les comento, como juicios sumarios de amparo. Y bueno, este es el último de nuestros recursos. Sí. Como autoridad responsable en amparo indirecto, ¿qué recurso es cuando el juez de distrito multa por la no rendición de informes previos o justificados para poder demostrar que sí se remitió en tiempo y forma? La queja que les comentaba, la queja fracción primera, inciso E, es este tipo de supuestos, que bueno que lo pregunta el compañero, ese tipo de supuestos son en los que cabe ese recurso de queja. El licenciado Azoka Flores, si gusta abrir su micrófono, adelante. Bueno, Sí, adelante, por favor. es que se me está bloqueando, perdón, es que como que tengo lag, perdón. Bueno, esta cuestión de del proceso para la queja por el cumplimiento de anticonstitucionalidad, Ajá. bueno, este proceso se tiene que llevar en el juzgado de distrito o dónde se tendría que colocar la queja. ¿El de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad? La Declaratoria General de Inconstitucionalidad, sí. Sí, es ante el juzgado de distrito.
La denuncia por incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad se lleva en juzgado de distrito. Ok, perfecto. Entonces, o sea, porque lo que pasa es que estamos esperando, o porque lo que pasa es que ya ayudo a gente de la comunidad 420. Ok. Entonces, estoy esperando justamente estas personas, pues en realidad son personas que enfermaron, tuvieron un aneurisma, o sea, tuvieron cuestiones médicas y pues empezaron a consumir cannabis como tratamiento, pues secundario, digamos, ¿no? O aditivo a sus pareceres, ¿no? O alternativo, ¿no? Si lo quieren ver así. Sí. Y bueno, entonces ahorita tramitamos frente a la COFEPRIS el primer pedazo, pero estamos esperando pues la negativa, ¿no? Justamente después de la negativa debería de seguir este paso, ¿no? El proceso de la, ay, perdón, es que siempre se me va el nombre, como es muy largo, de anticonstitucional, perdóneme. Bueno, Sí. es este proceso, ¿no? Frente al juzgado de distrito competente. No entendí mucho la pregunta, Soca. Pero lo que sí te puedo decir es que ya hay una declaratoria general de inconstitucionalidad, porque ese es un procedimiento aparte. Tiene que haber la declaratoria para poder tramitar la denuncia de incumplimiento. Sí, o sea, la única pregunta más bien sería, tenemos que esperar para poder generar esta queja a que la COFEPRIS emita dictamen, ¿no? Hasta que nos entregue su negativa Sí, es que para el sabes uso que lúdico. hay un procedimiento previo que es el que lleva la declaratoria general de inconstitucionalidad. Tiene que surgir de un amparo indirecto en revisión o que con motivo del amparo indirecto en revisión haya jurisprudencia al respecto. Esto es lo que provoca la Declaratoria General de Inconstitucionalidad porque ya hay una determinación de que una norma es inconstitucional. Entonces, esto se notifica a la autoridad legislativa, le dan 90 días para que modifique la norma que se considera inconstitucional y si no lo cumple, ya es la Corte la que dice, a ver, yo voy a mandar a publicar que esa norma es inconstitucional. Y con esa publicación en el diario oficial ya tiene efectos erga omnes, que son los que sirven, o esa publicación es la que sirve para hacer la denuncia del incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Ese es el proceso, por eso tendríamos primero que saber si hay una declaratoria previa. Sí existe la Declaratoria General de Inconstitucionalidad frente al uso lúdico del cannabis. Como tal, o sea, pues, o sea, lo que pasa es que, o sea, como te comento, las situaciones o los pasos que tengo entendido que hay que seguir para poder, pues, presentar a los consumidores o que se les otorgue una licencia para el uso lúdico es pues solicitarlo frente a la COFEPRIS, porque la COFEPRIS es la encargada o es el órgano que regula estas cuestiones de la salud, ¿no? Ya. Entonces sí. Se presenta, ajá, se presenta frente a la COFEPRIS, estamos esperando la contestación, pero obviamente pues nosotros sabemos que que lo más probable es que nos denieguen pues, la licencia para el uso lúdico, pero una vez denegada, lo que vendría a ser es este proceso, pero tendríamos que esperar exactamente hasta que nos sea denegada por parte de la COFEPRIS para poder iniciar el proceso, o se puede iniciar antes. Y ahora, ¿cuánto tiempo tengo para tramitar? Y eso también me quiero, para preparar la demanda, o sea, porque la estamos preparando en este tiempo, ¿cuánto tiempo tengo para prepararla en el momento en el que ya ellos pues se pronuncien? John, si estamos esperando la resolución, si no mal recuerdo, creo que son 15 días para la declaratoria. La verdad es que no lo tengo tan fresco, el plazo para la interposición de la denuncia por incumplimiento. Pero de todas maneras, yo creo que si no responden, pues podría ser ahí un amparo por derecho de petición, alguna situación del estilo. Pero si ya tienen la declaratoria general y está en esos términos, la verdad es que no la conozco, me parece que no tendría mucho problema. Sí habría que revisar en cuánto tiempo se tiene que interponer
la declaratoria, el incumplimiento, pero una vez que los notifiquen de la negativa, que posiblemente así es como sucederá según me cuentas, a partir de ahí empieza el plazo, como si fuera a tramitarse, insisto, un amparo indirecto, pero es una vía privilegiada porque ya hay una determinación de la Corte en esos términos que estamos platicando. Entonces, me parece que son 15 días respondiendo a la pregunta, pero hay que checarlo en ley de amparo. La verdad es que no lo tengo tan fresco ahorita. Gracias. Sí, con gusto. Me preguntan, ¿qué recurso es el que procede para solicitar una incompetencia cuando está conociendo un juez de distrito en materia penal y no se entiende en qué momento oportuno? ¡Híjole! Temazo. La competencia en amparo no está a disposición de las partes. Yo lo que haría es presentar alegatos y decirlo así. Oye, tú no eres competente. Pero un recurso que proceda contra eso no hay. Hay jurisprudencia que dice que la queja que pudo haber procedido dice que no lo es. Entonces, yo lo haría del conocimiento a través de un escrito. Si se puede todavía alegatos, y si no, de todas maneras presentar eso, porque muy seguramente si esto está siendo así, se van a esperar hasta dictar sentencia para declarar la incompetencia en el mejor de los casos. Bien, creo que teníamos hasta 8:30, no sé si me pudieran comentar por ahí. Ustedes me dicen, por favor, los organizadores, por la cuestión de tiempo. Yo con mucho El gusto tiempo que por usted aquí. necesite, maestro. ¿Mande? El tiempo que usted necesite, no hay problema. Muchísimas gracias. Bueno, si tienen alguna otra pregunta sobre lo que acabamos de ver, con muchísimo gusto. De todas maneras, les voy yo a compartir este material. Les insisto, esto yo lo acostumbro dar en la maestría de Derecho Constitucional y Amparo. Que tomen el tiempo para leer las diapositivas, para leer los casos que están por ahí, las jurisprudencias. Les recomiendo muchísimo el libro del magistrado Salvador Castillo Garrido sobre los recursos. Lo edita Porrúa y pues con mucho gusto quedo a sus órdenes. A ver, el licenciado José Luis García Sánchez, adelante, por favor. Sí, gracias, muy amable. Buenas noches, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, adelante. Sí. Quería comentar rápido un asunto en relación con un amparo indirecto. Resulta de que interpongo un amparo indirecto a raíz de un recurso de inconformidad en contra del Seguro Social. A su vez, no gozaba con los derechos, en este caso, derecho a la salud. Esos son los motivos. Interpongo el amparo, me previenen, contesto la prevención. Esto fue en la ciudad de Toluca. Me mandan el asunto a Naucalpan. En Naucalpan se declaran incompetentes y lo regresan a la ciudad de Toluca, materia laboral. Yo comentaba con personal de allá de Naucalpan y le decía, oye, ¿por qué laboral? Si es una cuestión administrativa, es contra el Seguro Social. Me decía, hablando de políticas de la Suprema Corte, ¿no? Dices que son políticas. Lo que yo veo grave aquí es que es un derecho humano a la salud. Y pues bueno, en el recurso de caja me lo desecharon. Lo grave no solo es que no se resolvió conforme a derecho, digo, desde mi punto de vista como litigante. ¿Por qué? Porque no se concedió, habiendo aún suplencia de la queja en materia laboral. Por un lado, por otro, platicando con el magistrado ya acá en la ciudad de Toluca, que llevó el asunto, la gravedad es de que vi que no estudió el asunto. O sea, eso es grave. Se quejan de la reforma judicial, pero platicando con él me di cuenta que no sabía del asunto. Platicando con su secretaria, dice, es que nada más lo firman. ¿Cómo que nada más lo firman? Y en cambio en Naucalpan, muy amables, muy atentos, pasé a platicar con una de las magistradas, me dio 2, 3 situaciones, 2, 3 tips, me dijo, ¿qué crees? Te equivocaste en esto. Digo, si una situación administrativa en ese tipo de amparo lo turnan después en materia laboral y no hay suplencia de la queja y al final lo desechan, pues no le dio sentido. Entonces se vio obligado mi cliente
en aceptar ir al Seguro Social, que le dieran la atención, o sea, quedó en estado de indefensión, no solo por la cuestión de su pensión, sino por la cuestión de que tuvo que aceptar las condiciones del Seguro Social. Le digo, ¿en dónde estamos? Y sin embargo me decía en un comentario allá en Naucalpan, dice, es que hubieras hecho tu amparo sencillo únicamente por el derecho a la salud, inclusive se le da, se han otorgado amparos a extranjeros. Digo, ahí está la gravedad, ese es mi punto de vista, gracias, muy amable. Sí, gracias por su participación y por compartirnos esta mala experiencia. Hay veces que es cuestión de estrategia. Discúlpeme, no logré seguir muy bien el curso del asunto. Entiendo que era un asunto de seguridad social. Sí, así es. Digo, es que fueron dos situaciones por qué lo puse. Uno por el derecho humano a la salud, en el artículo 4, y otro fue por la cuestión del recurso de inconformidad. Entonces él quería pelear de que su pensión subiera, pero se quedó sin seguro, derecho al seguro social. ¿Por qué? Porque el seguro social, una vez que pidió su resolución, le dijeron que no tenía, que si no firmaba y no aceptaba, se quedaba sin seguro. Entonces, en el transcurso del amparo, mi cliente se desesperó y tuvo que aceptar las condiciones del Seguro Social. Digo, lo grave es Ya le que... entendí. Ya. ¿Sí? O sea, tenían perdón, estaban perfilando una resolución de alguno de alguna pensión, me imagino. Ajá, y quiso subir su pensión por un lado, pero también se quedó sin derecho al seguro porque él había pedido su resolución para su pensión. Entonces, a la hora que va a tramitar, le dicen, es que tú pediste, metiste tu recurso de inconformidad, te quedas sin seguro. ¿Cómo que te quedas sin seguro? Es en el momento que yo interpongo el amparo y la experiencia que yo tuve, ya la comenté. No sé si ahora sí ya quedó más claro. Sí, ya, Gracias. gracias. Muy amable. Sí, ese punto incluso ha sido motivo de análisis en los tribunales laborales y administrativos porque fue fue motivo de determinación de la Suprema Corte si era de naturaleza administrativa o laboral. Se determinó que el establecimiento de la pensión es laboral, lo subsecuente es administrativo. Ok. Todavía Vale. No, perdón, digo, afortunadamente me puse a estudiar y me di cuenta de que sí procedía el recurso de queja. Digo, ya no me queda ningún recurso, digo, creo que estoy en lo correcto. Entonces he estado pensando en irme a instancias internacionales, a la Corte Interamericana, porque pues no se vale que, la verdad, créanme, lo fui a buscar varias veces al magistrado y según en cursos, y le dije y se quedaba callado. Y lo peor es que me di cuenta que no estudió el asunto. O sea, eso es lo grave, lo delicado de que, nada más firman y ya. Sí, hay que tener mucho cuidado y sobre todo como está haciendo bien usted, el no dejar el asunto al ahí se va. Hay que acabarlo, pues las herramientas que tengamos a la mano, echar mano de esas herramientas precisamente. Gracias por compartirnos su experiencia y le deseo muchísimo éxito en ese asunto. Ojalá y logre hacer la justicia que se está buscando. Gracias, muy amable. Gracias a usted. Licenciado José Raimundo Cornejo, por favor. Buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan? Bueno, Sí, nada más adelante. rapidísimo, abonando por ahí, una compañera hablaba y usted un caso hipotético de homicidio. Si me permite, le voy a dar un registro. Sí, claro. 201-201-4083. 201-4083, sí es la del colegiado que integro. Sí. Y dice así: homicidio, artículo 126, párrafo primero del Código Penal del Estado de Chihuahua. Al establecer un agravante para este delito cuando la víctima sea menor de edad, no viola los principios de igualdad y no discriminación contenidos en los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal. Aquí es el caso contrario, pues realizamos una especie de, obviamente, de estudio constitucional y de constitucionalidad y obviamente una ponderación para ver si este artículo no, que tiene un agravante, si era constitucional o no. Al final de cuentas, en el proyecto, resultó que, o sea, consideramos que no era inconstitucional, que conforme, digamos, un test que lo podemos seguir rumbo al registro 16267 de la primera sala, dijimos que era constitucional. Fui ponente del presente asunto, por lo tanto, más o menos esa contradicción del que usted decía de caso hipotético, que decían que no creo un caso hipotético, es un caso real. Obviamente aquí dijimos, ¿sabes qué?
si es constitucional, esta agravante, es supuesto. Y por Claro, último, pero muchísimas gracias por el ejemplo, se lo agradezco infinitamente. Lo que estamos en presencia de entender la razonabilidad de la norma y de si esa agravante justamente era consecuente con los fines de constitucionales. Me parece que al haber corrido ese test, se dieron cuenta de que así era y por eso fue que declararon la constitucionalidad de la norma, ¿no? exacto, obviamente ese ejercicio se hace y puede salir obviamente para un sentido o para el otro. O sea, tenemos realizado ese mismo ejercicio para declarar algunos artículos, por ejemplo, aquí en Chihuahua, que consideramos que son inconstitucionales. Hacemos el test de ponderación, repito, U 160.267, y decimos, ¿sabes qué? Si cumple o si pasa o no pasa, ¿no? Entonces creo que eso para ponderación. Y por último, para no alargar mucho, por ahí había una compañera que decía de la trascendencia, cuándo se va a la corte y todo. Yo le diría que puede buscar de la primera sala de la corte el registro, la tesis de jurisprudencia 27/2008, 27/2008, cuyo rubro es facultad de atracción, requisitos para su ejercicio, y básicamente nos dice, es larga, nada más nos dice que al final hay dos requisitos para que se vaya el asunto de la corte. Nosotros hemos enviado a la corte también algunos asuntos, algunos se los quedan, otros no se los quedan, y es al final dice la corte, para que lo pueda tomar, que a juicio está el tribunal, la naturaleza intrínseca del caso permite que este revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación, alteración de valores sociales, políticos o en general de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración de justicia. Y segundo, son los dos requisitos, no es o, es tanto uno como el otro. Y que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso, que entrañaría la fijación de criterio jurídico trascendente para casos futuros a la complejidad sistémica de los mismos, también a cargo de la Corte. Y esta facultad que tiene la Corte es una especie de lo que tienen en el sistema norteamericano de certiorari, que es una facultad discrecional de las Cortes que ellos tienen para decir, lo acepto o no lo acepto. Claro, ellos usan certiorari y pues nada más resuelven a veces algunas Cortes, no sé, 100 casos al año, porque la ejercen muy discrecionalmente. Como nosotros, bueno, antes era un sistema diferente, hoy en día parece que ya al contrario, la Corte nos va a remitir a nosotros colegiados bastantes asuntos, no sabemos cómo, poco a poco vamos a ir viendo sobre la marcha. Y por último, no puedo dejarlo pasar. Disculpa mi compañero que acaba de hablar de que el magistrado nada más firmó y todo, y sin ánimo de incurrir en ninguna polémica, sí, estoy de acuerdo, no lo dudo, puede ser, pero también hay quienes sí estudian los asuntos, porque lo que comento es falacia de generalización. Pero bueno, cada quien habla según la feria. Muchas gracias, brevemente, muy amable. Muchísimas gracias por compartirnos la experiencia. Sin duda ayuda a ejemplificar lo que estábamos platicando y gracias por compartirnos el tema de que se corrió por ahí un test de ponderación. Son metodologías bastante novedosas en el sistema jurídico mexicano. Digo, tendrán sus 15, 20 años que llegaron, pero sustituyen otras metodologías como la clásica subsunción y que justamente ayuda para hacer estas confrontaciones entre norma secundaria y constitución. Entonces, gracias por compartirlos. Seguro que fue un gran asunto y gracias por compartirnos su experiencia. Me preguntan que cómo me llamo. Yo me llamo Irving Hernández Segura.